Hola, ¿cómo están hermanos? Que Dios les bendiga. Aquí estamos para dar comienzo, ¿no es cierto? También, como estamos los miércoles y los viernes. El miércoles estamos mirando el Pentateuco y el viernes seguimos mirando lo que tiene que ver con las doctrinas bíblicas y fundamentales. Vamos a estar considerando en esta tarde, ¿no es cierto?, aquello que tiene que ver con las escrituras, ¿no? Y que encierra o que entra en lo que tiene que ver con las doctrinas. Y miraba decir las 4 E, preste atención, las 4 E de la letra E, ¿no? Las 4 E de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Voy a poner se escucha mejor, sale mejor el audio. Y las 4 E. Hablando de la palabra en general, pero precisamente mucho tiene que ver con esto, la importancia de conocer las Sagradas Escrituras y las doctrinas, ¿no? La primera E tiene que ver con escuchar. Escuchar. El oír. O quizás leer, ¿no es cierto? Pero más que nada escuchar. Escuchar la palabra, escuchar la enseñanza, la instrucción. Quizás no con la palabra escuchar, pero cuando usted mira allí en el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, en Deuteronomio 6, le dice: oye, oh Israel. Oye, oh Israel. Alguien le llamó, ¿no es cierto?, como que el Shema de Dios, ¿no? Oír, oír. En otro salmo dice: escucharé lo que hablará Jehová. Qué importante es escuchar. Ahora, disponer nuestra vida, nuestro tiempo, para poder oír, para poder escuchar, para prestar oído, para que Dios, ¿no es cierto?, como dice, si ustedes leen, ¿no es cierto?, ahí en Isaías 50, hay una promesa de parte de Dios, donde le dice que Dios iba a dar lengua de sabios. Te daré para saber hablar palabra al cansado. Qué bueno, ¿no? Hoy necesitamos tener una palabra, poder comunicar la voz de Dios. Y Dios quiere usar vidas como herramientas, como instrumentos para llevar mensaje de vida, mensaje de paz, o en este caso instrucción, enseñanza, de explicar a veces estas verdades que uno cree, que uno practica, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad y la importancia de poder tener, como el Señor lo promete, ¿no es cierto?, que el Señor dice que yo te daré, dice en el verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero ahora viene, dice, lo que sigue, dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces, sin duda que es una necesidad poder tener palabra de sabio. Pero antes de la palabra o de la lengua de sabio, para saber hablar palabras al cansado, tengo que tener oído sabio. Tengo que tener oído sabio, que Dios pueda abrir mis oídos. Yo pueda abrir, ¿no es cierto?, disponer para poder oír la palabra del Señor, oír lo que Dios me hablará. Dice: despertará mi oído. El Señor me abrió el oído. Y esto es muy importante. Entonces, lo primero es escuchar.
oír a Dios, oír la palabra, oír la enseñanza. Más allá, es como, y esto me gusta mucho, ¿no? Es decir, cuando uno mira al etíope, Felipe y el etíope, este hombre iba leyendo un libro que no es para nada fácil, justamente iba leyendo el libro de Isaías. Pero él lo leía, iba en esa búsqueda, aunque no entendía, pero ya disponía su corazón para escuchar, para atender, para leer. Y Dios se encargó de proveerle quien luego le pudiera dar la explicación y la enseñanza. Y lo mandó a Felipe cuando le hace esta pregunta, y ahí viene la otra ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahí está la otra, ¿no? La primera es escuchar, y la segunda es entender. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás escuchando? Y por supuesto que muchos podrán decir, no entiendo nada. Y quizás porque estamos creciendo en las cosas del Señor, o que todavía nos falta mucho para aprender. Pero, y queremos procurar entender, ¿no? Escuchar. Lo que escuchas, ¿lo entiendes? Poder entender las verdades. Y si no, tenemos que pedirle gracia y sabiduría al Señor. Que nos abra el entendimiento. Que nos provea del conocimiento, de la luz, de la revelación para entender su palabra. Ese sería la segunda, entendimiento, entender. Y Dios promete, Dios habló de que nos iba a dar sabiduría y enseñanza. En tercer lugar, si escuchamos, si entendemos, tenemos que también saber explicar. Ahí tenemos la tercera, explicar. ¿Puedes explicar un pasaje? ¿Puedes explicar, ¿no es cierto?, un párrafo, una historia, una parábola? ¿Puedes explicar una doctrina? Quizás esto lo hemos hablado y mencionado mucho y decimos, yo ya lo oí, yo ya lo escuché, yo ya lo entiendo para mí. Y decimos, bueno, ¿sabés explicarlo? Si podés explicarlo, lo entendiste. Si no podés explicarlo, especialmente cuando se es un líder, cuando es un maestro de escuela dominical, cuando es alguien, bueno, tenés que saber explicar en términos de acuerdo a los oyentes, de acuerdo a aquellos que te están escuchando u oyendo, ¿no? Saber explicar. Y en cuarto lugar podemos decir, la cuarta sería evidenciar, porque está bien, yo puedo escuchar, puedo entender, puedo explicar, pero debo saber mostrar en mi vida esa verdad y esa enseñanza. Debo evidenciar en mi vida la aplicación de esas verdades que yo las escucho, las entiendo, las explico, pero también que el Señor nos tiene que ayudar a poder evidenciar en nuestra vida aquello que sabemos, aquello que creemos, aquello que podemos explicar. Entonces es un desafío, y por eso decía, qué importante, ¿no? Es decir, las 4 de las Sagradas Escrituras para nuestra vida. Bueno, hoy quizás más breve, pero quería dejarles esta palabra y este pensamiento con respecto a la palabra y a las doctrinas bíblicas. Dios les bendiga.